Buenos días, queridos hermanos. Por favor, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a dar lectura del versículo 40 hasta el versículo 53. Vamos a pasar al tiempo del sermón en este día. Y si el Señor nos lo permite, hoy día vamos a concluir este capítulo 7 del Evangelio de Juan, en el cual hemos estado ya varios meses, si no me equivoco. Y hoy día vamos a ver varias cosas. He querido ponerlas en el título del sermón, aquellos puntos que vamos a ver el día de hoy. Pues hoy día nos vamos a topar con confusión, división, asombro, rechazo, fe e ignorancia. Confusión, división, asombro, rechazo, fe e ignorancia. Juan capítulo 7, versículo 40 al versículo 53. Pero como siempre, hermanos, les voy a pedir que hagamos juntos una oración antes de empezar este tiempo de sermón. Señor, te rogamos en este momento que nos guíes. Te pedimos, Señor, en este momento iluminación para que nuestras mentes, nuestros corazones entiendan tu palabra. Dios mío, te pido por claridad de pensamiento y de palabra para mí, para que tu escritura sea enseñada de manera fiel, de manera precisa, de manera, Señor, que tu pueblo sea edificado. Y te ruego, Dios, misericordia para que tú nos ayudes a entender quién es nuestro Señor Jesucristo. Y te pido, Dios, que evites toda la confusión, la ignorancia, las divisiones que vamos a ver en este pasaje, de personas que deberían haber entendido quién es tu Hijo, de personas que deberían haber estado seguras y claras acerca de quién es tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Dios mío, a tener esa claridad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a dar lectura a Juan 7, versículo 40 al versículo 53. La palabra del Señor dice así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, desde el versículo 40, ¿sí? Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén y de donde era David ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondiendo y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Hermanos, hoy día vamos a concluir, si el Señor nos permite, este capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y como ya les dije, vamos a ver en el título los diferentes puntos que vamos a ver el día de hoy, pues es todo esto con lo que nos vamos a topar el día de hoy en el ministerio de Jesucristo. Nos vamos a topar con confusión, con división, con asombro, con rechazo. En medio de todo eso, por la gracia de Dios, nos vamos a topar también con la fe. Nos vamos a topar con la fe de un hombre llamado Nicodemo. Y vamos a concluir esta sección hablando también de la ignorancia. Pero hermanos, realmente es muy sorprendente lo que vamos a ver en este contexto, pues la última exposición del Evangelio de Juan, espero que muchos de ustedes lo puedan traer a la memoria. Hemos visto el versículo 37 al versículo 39. Jesucristo en medio de un pueblo el cual lo está rechazando, Jesucristo en medio de un pueblo el cual ya le dijo en el capítulo 6 de que su mensaje es muy duro y quién lo va a poder recibir. Jesucristo en medio de la oposición, una vez más Jesucristo les ofreció el Evangelio. Jesucristo en medio de toda esta oposición, una vez más le ofreció a este pueblo el Evangelio, y el Evangelio que nosotros creemos de que la salvación es completamente gratuita para el que se acerque a Él en fe y arrepentimiento. Jesucristo se presentó y les ofreció, se presentó a sí mismo como aquel que les puede dar un agua, el cual puede satisfacer todo lo que realmente necesitan.
Y hemos hablado de esto en la última exposición del Evangelio de Juan, en la cual hemos visto cómo Jesucristo está haciendo mención del profeta Isaías. Y cómo el profeta Isaías, después de habernos presentado a Jesucristo en el capítulo 53, él nos va a decir, vengan y beban gratis. Vengan, la salvación de sus almas es gratuita. Y hermanos, ese es nuestro mensaje. Y hemos visto, hermanos, en el capítulo 7, versículo 37 al 39, cómo Jesucristo ofreció una vez más esta gran salvación. Cómo Jesucristo ofreció esta salvación, la cual la falsa religión no te puede proveer. Los ídolos no te pueden proveer. Solamente Cristo puede proveernos la salvación y el perdón de nuestros pecados gratuitos. Y Jesucristo incluso lo que hizo en el pasaje anterior es mostrarnos que esta salvación iba a ser algo realmente maravilloso, pues Jesucristo en su obra iba a hacer lo necesario para salvarnos de la condenación eterna, pero Él también ya nos introdujo en el pasaje anterior de que esa salvación, hermano, iba a venir acompañada de una obra interna y presente en nosotros, en todos aquellos que pongan su fe en Él. Y Jesucristo ya empezó a introducirnos en este Evangelio de Juan, si bien ya lo hizo en el capítulo 3 también, con la obra del Espíritu Santo. Y Jesucristo nos presentó, como he mencionado, que la salvación que Él vino a proveernos es una salvación la cual nos va a liberar de la condena, nos va a liberar del castigo, del juicio que merecemos, al mismo tiempo que esa misma salvación va a producir en nosotros una obra sobrenatural en nuestras vidas. Esa misma salvación, como los profetas dijeron en el Antiguo Testamento, iba a venir acompañada de un nuevo corazón, de una nueva mente. Iba a venir acompañada de la obra de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el cual iba a morar, el cual mora en todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. El Espíritu Santo que nos da una nueva vida, el Espíritu Santo que nos abre los ojos para que veamos cuánto necesitamos a Jesucristo y qué es lo que Él hizo por nosotros. El Espíritu Santo, el cual nos santifica, nos convence de juicio, de pecado, de justicia. Y Jesucristo, hermano, a esta multitud de personas, las cuales, como he mencionado, muchos se están oponiendo, muchos lo están rechazando, muchos no saben quién es Él y le están ignorando realmente quién es Él. Una vez más, Jesucristo les presentó la salvación que Él vino a ofrecer a este mundo. Pero, a pesar de este mensaje, a pesar de lo maravilloso de este mensaje, lamentablemente todavía nos vamos a encontrar con una multitud confundida, dividida, una multitud que lo va a rechazar, una multitud, escucha, que incluso va a utilizar la Escritura para oponerse a Él, para rechazarlo. Y hermanos, esto sinceramente, si estás escuchando las prédicas del Evangelio de Juan, no debería sorprenderte mucho, porque desde que hemos comenzado el Evangelio de Juan, el apóstol Juan nos dijo de que Jesucristo vino a los suyos y los suyos ¿qué hicieron? No le recibieron. Así comenzó literalmente este Evangelio de Juan. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso, hermano, es algo que sucede continuamente. Pero algo que es muy importante, comenzando esta sección, hermano, es entender esto. Escucha bien, la verdad sigue siendo verdad por más de que las multitudes la acepten o no la acepten. Y esto, hermanos, es muy importante, ¿sí? Porque como vamos a ver, Jesucristo está predicando la verdad, está enseñando la verdad, está predicando el Evangelio, está dándoles el mensaje que Dios mismo le dio para que predique, para que enseñe a esta humanidad. Y hermano, las grandes multitudes lo van a rechazar. La mayoría de las personas, hermanos, vamos a ver de que no lo van a querer, se van a oponer a Él. Pero por eso la verdad deja de ser verdad. No, porque la verdad no está sujeta, hermanos, a que las multitudes la acepten. La verdad sigue siendo la verdad. Por eso Jesucristo, y vamos a ver esto en los siguientes capítulos de este mismo Evangelio, se va a mantener firme con la misma predicación. Incluso va a tener confrontaciones más fuertes con los judíos en el capítulo 8, que vamos a ver en los siguientes meses, a pesar de que las multitudes y mucha gente estaba rechazando su mensaje. Porque como ya he mencionado, la veracidad del mensaje no depende de la aceptación de la audiencia, de aquellos que estén escuchando. Y hoy día, hermanos, primero nos vamos a topar con esto, la confusión de estas personas. Ahora, es muy importante, hermanos, que tú tengas en mente un detalle para poder interpretar bien lo que está pasando acá.
¿Cuánto tiempo Jesucristo ya tuvo de ministerio hasta este momento? Hasta Juan capítulo 7. ¿Cuánto tiempo Él ya ha estado predicando, enseñando, haciendo milagros por montones? ¿Cuánto tiempo Jesucristo ya estuvo haciendo esto? Alrededor de 2 años y medio. Literalmente lo que nos queda en el Evangelio de Juan son 6 meses del ministerio de Jesucristo. Y los últimos capítulos del Evangelio de Juan, el apóstol Juan se va a pasar hablándonos de la última noche de Jesucristo. Pero hermano, Jesucristo ya tuvo 2 años y medio aproximadamente de ministerio. Ya levantó muertos, ya sanó leprosos, ya caminó sobre el agua, ya le dio de comer a las multitudes, como hemos visto en el capítulo 6. Ha estado predicando en las sinagogas probablemente cada semana. Ha estado predicando en todas partes, ha estado mostrándoles y predicándoles el evangelio a tantas multitudes que la Escritura misma nos va a decir de que no había lugar donde entraban. Por eso Jesucristo se va a ir al campo, por eso Jesucristo se va a ir a lugares abiertos, donde le pueda predicar a miles de personas que constantemente lo estaban siguiendo. Pero a pesar de todo ese tiempo de esfuerzo, a pesar de todo ese trabajo, ahora nos vamos a encontrar versículo 40 al versículo 43 con que esta gente sigue confundida. Esta gente sigue confundida y dividida entre sí respecto a quién es Jesucristo. Escucha lo que dice versículo 40 al versículo 43. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Ahora ahí parece que las cosas están yendo bien, pero espera un momento, voy a explicarte qué está diciendo esta gente. Versículo 41, otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea debe venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Hermano, aquí tenemos una multitud confundida y una multitud dividida. No están seguros quién es él. No saben realmente quién es él. E incluso, lamentablemente, están utilizando la Escritura de una manera equivocada para terminar rechazando quién es Jesucristo. Y como dije, Jesucristo, hermano, esto incluso Él ya nos dijo en el capítulo 5 de este Evangelio. Jesucristo les dijo a los judíos: ustedes no me creen, vean las obras que yo hago. El Padre ha dado testimonio acerca de quién soy yo. Yo soy el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, su única esperanza para estar a cuentas con Dios, y Dios ha dado testimonio de esto. Los milagros han mostrado esto. Juan el Bautista me ha apuntado como el Mesías. Las obras que yo hago nadie jamás las ha hecho y dan prueba realmente de que yo soy el Mesías. Pero a pesar de todo esto, seguimos con estas multitudes completamente confundidas. Ahora, ¿por qué digo completamente confundidas? Porque, hermano, si tú lees el versículo 40, podrías superficialmente creer que lo están aceptando. Porque, escucha lo que dicen: verdaderamente este es el profeta. Y eso suena más o menos bien, ¿o no? Ok, parece que la gente lo está reconociendo como un profeta. Pero hermano, que alguien reconozca a Jesucristo como un profeta, ¿eso significa que realmente ha llegado a la salvación? No sé si sabías, pero los judíos en nuestra época siguen reconociendo a Jesucristo como un profeta. Los musulmanes, ¿a qué no sabes? También reconocen a Jesucristo como un profeta. Por eso son salvos. Por eso estas personas han reconocido bien, claramente, quién es Jesucristo. Hermano, la gente está dispuesta a decir: Él es un profeta más. Y no sé si te acuerdas, pero hemos visto esto en el Evangelio de Lucas también en la noche. Cuando Jesucristo le va a decir a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y estamos en un contexto muy parecido porque nos estamos topando con esta gente, con las multitudes. Y la gente va a decir: creo que es Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Era un profeta o no? Sí. Hermano, poner a Jesucristo al mismo nivel que Juan el Bautista, eso significa haberlo reconocido realmente por quién es Él. ¿Has escuchado lo que hemos visto en el Evangelio de Juan desde el capítulo 1? En el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo ¿qué era? Era Dios. No, hermano, no es suficiente con reconocerlo como un profeta. Y lamentablemente hay mucha gente que cree que es suficiente. Cree que tener cierta afinidad o valorar a Cristo, darle cierto valor, es suficiente para ser salvos, pero no es verdad. Porque el Evangelio de Juan, si hay algo que Jesucristo nos ha querido mostrar, y el apóstol Juan también,
es de que Él no solamente es un profeta, Él es el Hijo de Dios encarnado. Él es el Hijo de Dios encarnado. Y el que aquí las personas, hermanos, digan que es un profeta, significa que lo están poniendo al nivel de Juan Bautista. Tal vez lo están poniendo al nivel de Isaías, de Jeremías o de Elías. Como les acabo de mencionar en el Evangelio de Lucas, cuando Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Literalmente van a responder eso, uno de los profetas antiguos. O Juan el Bautista, que ha resucitado quizás. Es un profeta más. Ahora yo sé que algunos autores van a utilizar este versículo y lo van a combinar con Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. En ese pasaje, ese es un pasaje que habla de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Moisés dice, va a venir un profeta, ¿sí? A él escuchen. Los apóstoles en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, van a reconocer que Jesucristo es el cumplimiento de ese profeta que dijo Moisés. Pero hermano, aquí yo no creo que estos judíos lo estén reconociendo a Jesucristo de esa manera. No creo. Sino que ellos están dispuestos a reconocerlo como un profeta más, no como el profeta prometido por Moisés. ¿Por qué? Porque si él es el profeta prometido por Moisés, no es necesario la otra parte que tenemos en este pasaje. Escucha el versículo 41. Otros decían, este es el Cristo. Si los judíos lo estuvieran reconociendo como el profeta de Deuteronomio capítulo 18, no habría esto más, porque ese profeta de capítulo 18 de Deuteronomio es el Mesías, es el Cristo. Pero esta gente no está haciendo eso, sino que hay gente que dice, ok, es un profeta, y ahora tenemos otras personas que parece que están un poco mejor. Probablemente son una minoría, y empezaron a decir, este es el Cristo, este es el Mesías. Ahora, estas personas, hermano, están hablando la verdad, porque Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Salvador del mundo. ¿Para qué significa que le llamen a Jesús el Cristo? ¿Qué significa que se le llame a Jesús el Mesías? Significa, hermano, como hemos visto muchas veces en las exposiciones en esta iglesia, de que Jesucristo, hermano, es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15, de que Dios iba a enviar un Salvador para rescatarte a ti y a mí de la condenación del pecado que merecemos. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a través de todos los siglos, a través de todos los profetas en el Antiguo Testamento, de que vendría alguien a salvarnos. Jesucristo es el cumplimiento de eso. Y esta gente, hermano, está diciendo esto que sí es verdad. Y yo creo que dentro de esta multitud, como la misma Biblia dice, debe haber un remanente, el cual sí ha creído en Cristo. Pero probablemente son una minoría. Eso vas a encontrar más adelante cuando terminemos este mismo evangelio, cuando estudiemos el libro de Hechos. Jesucristo, hermano, muere, resucita, asciende al cielo. ¿Y cuántas personas habían alrededor suyo cuando ascendió al cielo? 120 personas. De miles que lo seguían casi todos los días, 120 personas son con las que Jesucristo se van a quedar hasta su ascensión. Entonces sí es probable, por si acaso, que aquí haya un remanente de personas. Y yo creo que sí había, como vamos a ver en un momento. Como los alguaciles que vamos a ver en un momento. Como Nicodemo, que vamos a encontrarnos en un momento con este hombre una vez más en este evangelio. Entonces, por la gracia de Dios, en medio de toda esta confusión, sí, parece que hay personas que realmente han reconocido quién es el Cristo. Pero en medio de esto, nos encontramos con más confusión todavía. Porque escucha lo que va a suceder, versículo 41. Otros decían, este es el Cristo, pero ahora hay personas que van a empezar a oponerse. Y van a decir, no, Él no es el Cristo. ¿Por qué no es el Cristo? Escucha versículo 41. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Versículo 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces, como les estoy haciendo notar, si bien en medio de este pasaje vamos a encontrar fe, vamos a encontrar personas que al parecer sí han entendido quién es nuestro Señor. Hermano, esto está en medio de la confusión. Ahora hay personas que por su ignorancia están rechazando la afirmación que acabamos de llegar, a la que acabamos de leer, perdón. Él es el Cristo, han dicho algunos. Y otros han empezado a ponerse a decir, un momento,
¿Cómo es esto que de Galilea va a venir el Cristo? Ahora, hermanos, aquí nos encontramos con un punto bastante interesante, ¿sí? Porque estas personas conocen la Biblia, conocen el Antiguo Testamento. Es más, lo van a citar aquí. Van a hacer referencia a Miqueas capítulo 5, versículo 3. Son personas que conocen la Biblia. Pero hermano, esto es muy importante. El que una persona conozca la Biblia no significa, no siempre es sinónimo de que es una persona que conoce a Cristo, ¿o sí? Una persona que aparenta conocer la Biblia y que puede citar ciertos pasajes y ciertos versículos, ¿eso siempre es sinónimo de que esa persona realmente conoce a nuestro Señor Jesucristo? Te voy a recordar, hermano, de que lamentablemente los escribas, los fariseos, supuestamente los más letrados en la Escritura, van a ser los mayores enemigos y oponentes de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que esto, hermanos, es importante porque a mí me ha pasado muchas veces que escucho a la gente decirme esto. Me hablan, por ejemplo, de los testigos de Jehová. Me dicen, pastor, pero es que ellos conocen la Biblia, ¿sí? Si siempre te invitan a sus estudios, porque estudian ellos, conocen y te pueden citar versículos. Y hermano, cuando estás bien instruido, te dejas llevar por las apariencias. Porque que una persona pueda citar la Escritura, hermano, no significa que conozca a Cristo siempre. No siempre significa eso, sino que incluso en este contexto, estas personas que están citando la Biblia, escucha, la están utilizando para rechazar a Jesucristo. ¿Puedes creer eso? Pero sí, la gente hace eso. Las falsas doctrinas, las falsas religiones, Satanás hace eso. Incluso citar la Escritura con la intención de rechazar y oponerse a Jesucristo. Y eso es lo que esta gente está haciendo. Ahora, esto, hermano, está mezclado tanto con ignorancia respecto a quién es Cristo, como también ignorancia respecto a lo que la Escritura dice, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque esta gente va a decir, a ver, un momento, ¿Jesucristo va a venir de Galilea? ¿El Cristo, el Mesías, iba a venir de Galilea? Y la realidad es de que no. Esto están diciendo estas personas con verdad. Miqueas capítulo 5 nos dice el profeta Miqueas claramente de que Jesucristo tenía que venir ¿de dónde? ¿De dónde tenía que venir el Mesías? ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? En Belén. ¿Dónde está Belén? No está en Galilea, está en Judea. El pueblo, el lugar donde nació David. Entonces esta gente, hermano, está diciendo cosas con verdad, por si acaso. Pero lamentablemente están utilizando esta verdad incluso en contra de Cristo. Ahora, como dije, eso está mezclado con ignorancia porque Jesucristo, hermano, nació en Belén, ¿o no? Los evangelios, hermano, esto no es simplemente porque los evangelios nos quieren contar una historia bonita o por casualidad. Hermano, hay un motivo por el cual los evangelios, como el de Lucas, como el de Mateo, comienzan haciéndonos conocer de que tanto María como José tuvieron que viajar ¿a dónde? Por un censo que los romanos estaban haciendo. Tuvieron que viajar a Belén, al lugar donde habían nacido. Porque tanto María como José, los dos eran descendientes de David y provenían de ese lugar, Belén. Y Jesucristo nació ¿dónde? En Belén, en un pesebre. Ahora, su nacimiento, hermano, como hemos estudiado en el Evangelio de Lucas, fue tan humilde, tan despreciado, que la verdad la mayoría de la gente no se enteró. Sabemos por el Evangelio de Lucas que algunos pastores se enteraron, que unos sabios extranjeros se enteraron. Pero hermano, ¿quién crees que hubiera estado esperando que el Mesías nazca alrededor de animales sucios en un establo? ¿Quién crees que hubiera esperado eso? Nadie. Pero sí, Jesucristo nació en Belén. Pero estas personas no saben eso. Estas personas están asumiendo cosas de Jesucristo y lamentablemente están cayendo en el error que Jesucristo les pidió que no caigan. ¿Te acuerdas lo que hemos estudiado hace unas semanas? Déjame recordarte el versículo 24. Jesucristo les dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Si estas personas hubieran escuchado estas palabras, no estarían cometiendo este error. Porque lo que hubieran hecho es decir, a ver, un momento, averiguaremos si Jesucristo vino de Belén o de Galilea o de dónde vino. Pero no. Estas personas, por su falta de juicio, por su falta de discernir las cosas de manera profunda, estas personas por juzgar las cosas por apariencias, como ellos saben que Jesucristo vivió en Nazaret por la mayor parte de su vida,
Como ellos saben que Jesucristo tuvo su ministerio sobre todo en Galilea, están asumiendo que Él era un Galileo. Están asumiendo que Él era un nazareno. Es por eso que le van a llamar el Nazareno. ¿Por qué? Porque Jesucristo vivió sí en Nazaret la mayor parte de su vida, pero ellos no saben esto, que Él nació en Belén. Eso sí se conoce, eso sí se sabe, eso sí es algo verídico. Y por su falta de entendimiento, por su falta de conocimiento acerca de quién es Cristo, están utilizando la Escritura en contra de Él. Y están diciendo que no, Él no puede ser el Cristo, porque Él tenía que venir de la descendencia de David. Sí, Dios prometió en el Antiguo Testamento que el Mesías iba a venir de David. Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 11, 2 Samuel capítulo 7. El Mesías debía venir del linaje de David. Sí, ellos saben que David nació en Belén, ese era su lugar, ese es el lugar donde David nació. Y que el Mesías también dice el profeta Miqueas que iba a venir del mismo lugar. Sí, están diciendo eso con verdad. Pero esa verdad está mezclada con ignorancia. Esta verdad, hermano, no está completa. Porque lo que les falta es haber investigado, haber juzgado las cosas con justo juicio. Si lo hubieran hecho, se hubieran encontrado con que, Jesucristo tanto por María como por José es descendiente de David. Jesucristo nació en Belén. Y ahora, hermano, aquí hay una enseñanza muy importante, porque como les estoy mostrando, aquí tenemos una media verdad. Y las medias verdades, hermano, normalmente son utilizadas para engañar. Porque esta gente está diciendo una media verdad. Sí, el Mesías tiene que venir de Belén. Sí, el Mesías tiene que ser descendiente de David. Pero Jesús no es de Belén. Jesús no es descendiente de David. Ahí hay una verdad mezclada ¿con qué? Con el error, con la mentira. Porque Jesucristo sí vino de Belén. Jesucristo sí era descendiente de David. Pero en medio de esta confusión, hermanos, lo que va a suceder ahora en versículo 43 es de que también va a haber división. Escucha lo que dice el versículo 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Sí, hubo división, hermano. Ahora, la división, hermano, como hemos visto la semana pasada, el hermano Roberto nos enseñó, no es algo que la iglesia debe buscar, no es algo bonito que uno disfrute. Pero la realidad, hermano, es que por la causa de Cristo va a haber divisiones. Jesucristo dijo, Mateo capítulo 10, yo no he venido a traer paz, he venido a traer, ¿qué? Espada. En una casa van a estar divididos por mi causa. Y literalmente esto es lo que está sucediendo acá. Jesucristo está causando eso. Hay gente que dice que es un profeta, hay gente que dice que es el Cristo, hay otros que están usando la Escritura para intentar rechazar quién es Él realmente. ¿Y está causando qué? División. Estás causando división en medio de estas personas. Una división que es inevitable que se dé cuando las personas no quieren reconocer quién es nuestro Señor Jesucristo. Esta división, hermano, escucha, es inevitable. Cuando predicamos quién es Cristo, cuando predicamos su mensaje y hay personas que no lo quieren recibir, que lo rechazan, que no quieren reconocerlo por quién es Él, hermano, es inevitable que haya división. No se puede, porque la unidad que la iglesia tiene es ¿por quién? Es por Cristo. Si hay personas que rechazan quién es Cristo, que rechazan su mensaje, rechazan su palabra, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber división. Eso es inevitable. Y ahora en nuestra época mucha gente cree que todas las divisiones son malas. No. A veces las divisiones son inevitables, como estamos viendo en este pasaje. ¿Por qué? Porque hay personas que están usando la Biblia para rechazar a Cristo. Hay personas acá que hemos visto que están reconociendo que Él sí es el Cristo. Y hay personas las cuales creen que solamente es un profeta. Hermano, es inevitable que haya división. No se pueden mantener esas tres afirmaciones y ser del mismo grupo, ser de la misma iglesia, estar en el mismo camino. No se puede. Entonces, aquí te está dando una división. Eso es inevitable. Y como vamos a ver más adelante, Jesucristo, a pesar de estas divisiones, Jesucristo no va a cambiar el mensaje, va a continuar igual. Va a continuar enseñando lo mismo, a pesar del rechazo que ya estaba sufriendo, a pesar del rechazo que va a encontrarse más todavía en los siguientes capítulos. Pero no solamente en este pasaje nos encontramos con la confusión de estas personas, con división entre las multitudes, sino también nos vamos a encontrar ahora con el asombro de los alguaciles del templo. Escucha el versículo 44 en adelante. Y algunos de ellos querían prenderle,
pero ninguno le echó mano. No sé si te acuerdas, si quieres puedes ir conmigo al versículo 32 de este mismo evangelio. Y estamos en la fiesta del tabernáculo, ¿verdad? Jesucristo está predicando, está enseñando, están habiendo controversias por su enseñanza. Pero hay gente que parece que sí está poniendo su fe en Jesucristo. Y entonces los líderes judíos, como normalmente hacen los falsos maestros, por celos, por envidia, van a decir, no, ok, hay que apresarlo. Hay que encerrarlo ¿sí? Es por eso que en el versículo 32 escucha lo que sucedió. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces ya nos hemos topado en este mismo pasaje, hermanos, que días antes de lo que estamos viendo el día de hoy, y esto es bien importante, probablemente 3 días antes, algunos dicen, de lo que estamos viendo el día de hoy, los judíos, los sacerdotes y los fariseos, que a pesar de que eran enemigos, se hicieron amigos para ir en contra de Cristo, enviaron alguaciles para arrestarlo. Pero nuestro pasaje ahora nos dice, versículo 41, que ninguno pudo prenderle, ninguno pudo arrestarle, ninguno pudo echarle mano. Ahora, ¿por qué sucedió esto? 2 razones. Una, que ya hemos visto en este mismo capítulo, es de que no había llegado todavía su hora, ¿o no? Y eso vas a encontrar en los evangelios. La soberanía de Dios, hermano, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Su poder, su providencia. No había llegado su hora y entonces por eso nadie pudo prenderle en muchas ocasiones. En Lucas capítulo 4, cuando Jesucristo predicó su primer sermón a sus amigos, a sus vecinos en Nazaret, ¿qué quiso hacer la gente? ¿Te acuerdas? Y Jesucristo estaba comenzando su ministerio. ¿Qué quiso hacer la gente cuando Jesucristo predicó su primer sermón? Lo quisieron tirar de un barranco, eso quisieron hacer. Pero el pasaje en Lucas 4 dice, pero no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Hermano, porque no había llegado su hora. La hora de Jesucristo de morir en una cruz y ser apresado para morir en esa cruz estaba definida por la providencia, la soberanía de Dios. Eso ya estaba definido. Y en el momento preciso Jesucristo va a decir, ok, mi hora ha llegado, vamos a Jerusalén, me toca morir. Pero todavía su hora no ha llegado. Pero como dije, este tema de que nadie le echó mano, de que nadie le prendió, tiene esta respuesta, la soberanía y la providencia de Dios y cómo Dios controla todo lo que sucede en este mundo y nada sucede sin que Él quiera. Pero nuestro pasaje también nos da las razones contingentes de por qué nadie la apresó, por qué nadie lo arrestó. Y esto es por el asombro de los alguaciles que fueron enviados para arrestarlo. Escucha el versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes. Ahora, hermano, estos alguaciles tienen la suerte de no ser alguaciles romanos. No estamos hablando de soldados romanos. ¿Y por qué digo que tienen la suerte, hermano? Porque ¿qué le pasaba a un soldado romano cuando no cumplía las órdenes? Lo mataban, ¿sí? Era bien grave. Ser un soldado romano y no cumplir las órdenes del que estaba por encima tuyo. Es por eso que cuando lleguemos a la resurrección de Jesucristo, esos soldados romanos que van a tener que volver a sus líderes a decirles, hemos perdido el cuerpo, no hemos podido proteger la tumba, le van a pedir a los judíos que por favor intercedan por ellos. ¿Por qué? Porque los romanos los mataban a los soldados que no cumplían las órdenes. Pero estos no son alguaciles romanos, estos no son soldados romanos, estos son alguaciles del templo. Estos son levitas, que también eran una especie de seguridad o policías del templo, podemos llamarlos así. Y estos alguaciles se acercan a los principales sacerdotes y a los fariseos, de los que hemos leído en el versículo 32. Y entonces estos fariseos y estos sacerdotes les preguntaron, ¿por qué no le han traído? Han pasado 3 días desde que los hemos mandado. ¿Y dónde está? ¿Por qué no está aquí? Ya lo deberían haber apresado. Y ahora, hermano, esto es bien llamativo y hay muchas cosas muy importantes que meditar en este pasaje. Porque como les dije, hermano, Jesucristo no va a ser arrestado y no va a ser muerto ahora. ¿Por qué? Porque no ha llegado su hora, porque Dios está en control de todo, ¿sí o no? Pero, hermano, esto es algo muy importante que tú tienes que entender de la providencia, de la soberanía de Dios. Dios, hermano, sí está en control de todo, pero para cumplir sus propósitos, como dice nuestra confesión de fe,
utiliza las acciones naturales de su creación. Entonces Dios sabe, no, mi hijo todavía no tiene que morir. Y hermano, Dios podría haber mandado un rayo para asustarlos y que no lo apresen. ¿Podría haber hecho eso? Sí o no. Puede haber hecho eso. Dios es Dios, puede haber hecho eso. Pero hermano, Dios no hace normalmente eso. Sino que Dios, como Él es Dios, y esto es ser Dios y ser soberano, Él utiliza las acciones de hombres como estos alguaciles, las acciones voluntarias y naturales para cumplir sus propósitos. Ese es Dios. Hermano, esto es bien importante, ¿sí? Porque a veces nosotros creemos que Dios es soberano y que Dios está en control, pero esperamos que Dios esté cumpliendo sus propósitos como les he mencionado, haciendo actos bien tremendos, como lanzar un rayo, como que salga fuego de un lado, como que alguien caiga muerto de repente. Y eso Dios a veces lo hace, pero normalmente no. Normalmente Dios cumple sus propósitos a través de estas acciones voluntarias de hombres que ni saben que están cumpliendo la voluntad de Dios. Porque estos alguaciles habían sido enviados para arrestar a Jesucristo. Y hermanos, ellos tienen ese mandamiento de sus líderes. Ellos no saben que están cumpliendo la voluntad de Dios al no haberlo arrestado. No saben. Pero ahí está Dios, hermano, entretejiendo toda la historia para cumplir sus propósitos. Y estos alguaciles, la causa natural o la causa humana por la cual no lo arrestaron, escuchas el versículo 46. Los alguaciles le respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ahora, hermano, esto es muy sorprendente, ¿sí? Y yo creo sinceramente que es muy probable que estos alguaciles estén entre la multitud que había creído en Cristo. Estos alguaciles probablemente tienen cierta relación con Nicodemo, como vamos a ver en un momento, como un hombre de fe. Porque realmente me sorprende cómo ellos fueron enviados a apresar a Jesucristo. Ellos saben que sus líderes lo han rechazado, que los fariseos, los sacerdotes no lo quieren. Ellos conocen lo que las multitudes están diciendo y escuchan. Hace 3 días habían sido enviados para arrestar a Jesucristo. ¿Y sabes por qué no lo arrestaron? Porque quisieron quedarse 3 días escuchándolo predicar. Hace 3 días deberían haberlo llevado al templo y de una vez ya lo deberían haber apresado. Pero estos hombres, su excusa es: nos hemos quedado a escuchar su enseñanza. ¿Y cómo vamos a apresar a alguien alguien del cual jamás hemos escuchado a alguien predicar así? ¿Cómo vamos a apresarlo? ¿Cómo podemos apresar a alguien así, arrestar a alguien así? Y hermanos, hay algo que a muchos teólogos, a muchos comentaristas les ha llamado la atención y creo que es importante que a ti y a mí nos llame la atención también. Y es de que estos hombres no van a decir: es que no hay nadie que haga los milagros que él hace. No van a decir eso, hermano. Ellos van a decir: no hay nadie que haya enseñado como él enseña. Su doctrina no es de este mundo. Su doctrina no es como lo de los falsos maestros, los fariseos, los escribas. No, su doctrina es otra cosa, ¿sí? Es de otro, está en otro nivel. Es por su mensaje que hemos sido asombrados. Es por su mensaje que eso ha producido en nosotros un respeto y una honra a Él que no nos hemos atrevido a arrestarlo. Hermano, esto es muy importante porque yo te llamo la atención una vez más a que Jesucristo quiere ser conocido por eso, por su mensaje. Y no específicamente porque la gente lo busque por milagros y se asombre por los milagros que hizo. Sus milagros, como hemos visto en otras ocasiones, tienen un propósito. Pero hermano, Jesucristo mismo va a decir, Marcos 1, versículo 38, yo he venido para predicar, para eso es que yo he venido. Y la Biblia, hermano, el apóstol Pablo va a decir, la fe es ¿por qué? ¿Por el ver o por el oír? Es por el oír la palabra de Cristo. Y hermano, estos alguaciles, escucha, se acercan a sus líderes, se acercan a sus jefes, sabiendo que esto tal vez no les cueste las cabezas como a los romanos, pero sabiendo que esto les va a costar una buena reprensión, así jamás hombre ha hablado como él. Y si hay algo, hermano, que vamos a ver de Jesucristo y ya hemos visto en los otros evangelios también es eso. Después del sermón del monte, ¿qué va a decir la gente de Jesucristo? Nadie predica como él. Nadie enseña como él, con la autoridad con la que él enseña. Hemos leído hace un momento Lucas capítulo 2, Jesucristo a sus 12 años en el templo. ¿De qué es de lo que la gente se va a asombrar?
de su enseñanza, hermano, de su doctrina. Y hermano, este mismo asombro es el que se espera de todo verdadero creyente cuando escucha la enseñanza de Cristo. Porque es la palabra la que nos trae a la fe, ¿o no? Es la fe en la palabra predicada. Los apóstoles, hermanos, se dedicaban a poner carpas de milagros o se dedicaban a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, porque es la doctrina la cual asombra a los cristianos, es la doctrina la cual atrae al verdadero pueblo de Dios. Y estos alguaciles, como he mencionado, yo sinceramente creo que esta es una evidencia muy grande, porque están diciendo, hemos decidido literalmente poner en juego nuestro trabajo, literalmente poner en juego nuestro empleo. ¿Por qué? Porque hemos escuchado su enseñanza. Y por su enseñanza hemos decidido, no vamos a apresarlo. No podemos encerrarlo. Porque jamás hombre ha hablado como él. Jamás. Ni David, ni Salomón, ni Isaías, ni Jeremías. Y te acuerdas, en el contexto hay personas que dicen, este es un profeta, tal vez como Juan el Bautista. Pero estos alguaciles están diciendo, no, él no es como ningún otro. No puedes compararlo con nadie. No hay gente que quiere comparar a Jesucristo con Buda. ¿Sí? Porque es que los dos son hombres sabios, maestros. Hay gente que quiere compararlo con hombres. Estos alguaciles dicen, no hay nadie con quien compararlo. Y hermano, ¿a quién le están diciendo estos alguaciles esto? ¿A quién? A los encargados de la enseñanza, hermano, le están diciendo eso. A los maestros en Israel, los fariseos, los sacerdotes, los encargados de liderar al pueblo, de guiar al pueblo. Estos alguaciles se están animando a decirles, ustedes tampoco enseñan como él, por si acaso. Ustedes que lo quieren arrestar, que lo quieren apresar, se han quedado cortos respecto a la enseñanza. Porque nadie nunca ha hablado como Cristo. Y hermano, esto es lo obvio. Porque Jesucristo mismo nos dijo, mi doctrina no es mía, mi doctrina es de aquel que me envió. Yo he venido a expresarle las mismas palabras de Dios. Y hermano, esa es la reverencia y ese es el asombro con el cual todos nosotros deberíamos tener cuando escuchamos a Cristo ser predicado, cuando leemos y estudiamos su doctrina. Y esta es una característica de los verdaderos creyentes. Escuchar su palabra, hermanos, siempre es esa una característica de los verdaderos creyentes. Escuchar su palabra y que verdaderamente nos impacte, más bien la característica de los falsos creyentes, de los incrédulos, es que no, la rechazan, no la quieren. Pero no solamente nos vamos a encontrar con este asombro de estos alguaciles, sino lamentablemente ahora también nos vamos a topar con el rechazo. Escucha versículo 47 a 50. Entonces, los fariseos, ahora es importante que aquí sean los fariseos respondiendo, porque los fariseos eran los que normalmente estaban encargados de la enseñanza, los que conocían la ley. Los sacerdotes, que eran normalmente saduceos, ellos eran un poco más liberales respecto a la enseñanza. Pero los fariseos, escucha lo que van a decir, los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Y este es el rechazo, hermano, que Jesucristo se va a topar. Los fariseos y los líderes, hermano, lo tomaban a Jesucristo como un falso maestro. Eso es lo que significa de que Jesucristo estaba engañando y que estos alguaciles habían sido engañados. Jesucristo para los fariseos era un falso maestro, era un engañador, era un impostor, era alguien que estaba confundiendo y trayendo un mensaje errado que contradecía las escrituras. Y los fariseos les van a decir a estos alguaciles, ok, ¿ustedes más han sido engañados? Pero ahora, hermano, en el versículo 48 tú te encuentras, ¿quiénes realmente son los engañados acá? Porque ¿cuál es el fundamento de los fariseos para rechazar a Jesucristo? ¿Será que tienen escritura como para rechazarlo a Jesucristo? ¿Será que tienen evidencias? ¿Será que tienen pruebas contundentes para mostrar de que Él es un falso maestro, Él es un mentiroso, un impostor? Y lo que vamos a toparnos acá, hermanos, es importante para lo que vamos a ir viendo en el Evangelio de Juan, porque cuando lleguemos al arresto de Jesucristo antes de ir a la cruz, ¿lo van a enjuiciar o no? ¿Y van a poder acusarlo de algo? No van a poder, tanto que van a tener que pagar falsos testigos. Pero escucha los fariseos, ¿cuál es su argumento para decir que Jesucristo es un engañador? Esta es una falacia que se la conoce como la falacia de la autoridad.
Escucha versículo 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Hermano, el error que están cometiendo estos fariseos, lamentablemente es un error que comete mucha gente en nuestro día. La gente cree que la verdad, escucha bien, está subordinada a quien la diga. Entonces, como el doctor, licenciado, maestro, con maestrías, PhD, dice tal cosa, debe tener la razón, ¿o no? Hermano, esa es una falacia. Ese es el error que están cometiendo aquí los fariseos. Porque les dicen a los alguaciles, ustedes están siendo engañados. Y no es, miren, él está contradiciendo la escritura, miren, aquí hay una contradicción, aquí hay otra contradicción, aquí hay otra contradicción. Miren, él ha cometido estos pecados, esto. No, no, no. Los líderes no lo han aceptado. Y si los líderes no lo aceptan, entonces debe ser falso. Si los que están en alguna autoridad no los aceptan, entonces debe ser falso. Hermano, este es un error que, como dije, no solamente cometen los fariseos y los judíos del primer siglo, sino mucha gente. Creen que algo que se dice es verdad por quien lo dice, no por lo que se dice. Creen que porque alguien que tiene alguna posición de autoridad, de eminencia, estudios, algo, simplemente por esa posición de autoridad que tiene, lo que dicen ya es verdad. Ya es verdad. Y eso, hermanos, es un error. Es un completo error. Jesucristo, hermano, más bien va a decir esto. El Antiguo Testamento nos va a decir esto. Dios, hermano, escucha, ha elegido a quienes para avergonzar a los poderosos, a los sabios, lo necio del mundo. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 1. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir de ti y de mí si eres cristiano. Desde el versículo 26 en adelante. Desde el versículo 22 voy a leer, ¿sí? 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Escucha lo que Pablo dice. El apóstol Pablo escribe a los cristianos y les dice, mírense los unos a los otros. Mírate a ti mismo en un espejo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, ahora escucha, según la carne. No sois muchos, escucha lo que el apóstol Pablo continúa, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hermanos, según la carne, ¿te acuerdas qué decían los judíos de Jesucristo? Él es un carpintero, él es un nazareno, que era una expresión despectiva, él es un galileo. Entonces, como él es un carpintero ignorante de Nazaret, lo que dice debe ser mentira, ¿sí? No podemos recibir su mensaje. Pero los fariseos que pertenecen al Sanedrín, al Consejo Supremo de Israel, pero los líderes, los sacerdotes, Anás y Caifás, como tienen esa posición, ellos sí se merecen ser escuchados. Bueno, Jesucristo por eso nos dijo en este mismo capítulo del Evangelio de Juan, no juzguen según qué, las apariencias. Alguien podría aparentar ser el mayor erudito y estar hablando blasfemias. Y estar enseñando herejías. Alguien podría parecer tan humilde y tan despreciado como Cristo mismo, pero sí estar hablando la verdad. Sí estar hablando la verdad. Y hermano, Pablo aquí nos dice en 1 Corintios, los cristianos no somos lo más sabio del mundo. Somos lo necio del mundo. Lo necio Dios escogió para avergonzar a los que se creen sabios. Lo débil del mundo Dios escogió para avergonzar a los que se creen fuertes. Y hermano, esto es algo que los judíos y la falsa religión normalmente no entienden. La falsa religión normalmente siempre intenta basarse en falacias lógicas como las que estamos viendo ahora en el Evangelio de Juan.
de que porque alguien en eminencia dice algo debe ser verdad. Y lamentablemente, hermanos, las multitudes muchas veces se dejan manipular por esas cosas. Por eso, en muchas falsas religiones, hermanos, los líderes aparecen ahí con sus capas y sus sombreros y sus anillos y todo. ¿Y para qué es eso? Para aparentar una autoridad, para aparentar una posición por encima de todos los demás. Y para que la gente, lo que ellos digan, debe ser verdad, porque lo dicen ellos, ¿sí? En modo de chiste, cuando nos visitan los hermanos de Estados Unidos, que tenemos conferencias, yo alguna vez les dije eso a ellos, porque yo he visto que eso pasa aquí en Bolivia, pasa aquí en La Paz. Yo digo algo, no. El hermano gringo, 2 metros, rubio, ojos verdes, dice lo mismo que yo digo, a él sí le creen, a él. Sí, él debe tener la verdad, sí. Y estamos hablando la misma verdad, pero a él sí y a mí no. Hermano, eso es algo que incluso pasaba en la iglesia del Nuevo Testamento. Por eso Pablo le va a tener que decir a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Porque había gente en la iglesia que, este Timoteo es medio jovencito, no debe tener el mensaje correcto. Y Pablo le va a decir, no puede pasar eso. Y esta gente, hermano, está cayendo, volviendo a nuestro evangelio de Lucas, está cayendo en ese problema. ¿Acaso los líderes lo han reconocido? Hermano, estos alguaciles tienen más verdad que los líderes. Estos alguaciles despreciados tienen probablemente más verdad y están más cerca del reino de Dios que los líderes judíos. Pero esta gente, por basarse en este tipo de apariencias, dicen, ¿acaso los gobernantes, los fariseos han creído? Porque tienes que estar en un gran lugar, en una gran posición para poder decir la verdad. El cristianismo no es así, hermano. En el cristianismo, la Biblia nos dice que hasta un niño podría entender el evangelio y tener más verdad que un falso maestro. De la boca de los niños, dice el salmista, Dios ha decidido proclamar su verdad muchas veces. Y escucha, pero la arrogancia y el orgullo de estos hombres, versículo 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ahora, hermano, esta gente no sabe lo que está diciendo, porque realmente los malditos son otros. Ahora, no estoy usando la palabra malditos como un insulto, hermano. La palabra maldito significa alguien que merece la ira, el juicio, la condenación. Vayan conmigo al capítulo 3 de este mismo evangelio. ¿Te acuerdas cómo hemos terminado el capítulo 3 de este evangelio? Escucha el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y escucha lo que dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, esta gente está tan ciega que a estos alguaciles, los cuales se quedaron asombrados con la doctrina de Cristo, les están diciendo, ay, estos malditos que no conocen la ley. Pero ¿quiénes eran realmente los que estaban bajo la ira de Dios? Ellos. Y la falsa religión, hermano, normalmente te ciega así, con falacias lógicas, con argumentos que son realmente absurdos, pero que te hacen sentir superior a los demás. Al mismo tiempo que rechazas a Cristo, al mismo tiempo que rechazas y desprecias a las personas que verdaderamente siguen a Cristo, eso hacen las falsas religiones. Y esta gente es tan arrogante, está tan inmersa en su vanagloria, en su supuesto conocimiento, que se van a animar incluso a despreciar a las multitudes que creen en Cristo y van a decir, estos somos malditos. No conocen, nosotros somos los que conocemos la ley. Ahora, en este mismo pasaje encontramos, como ya les he mencionado, una contradicción, porque estos hombres no están usando la Biblia para mostrar que Cristo era falso, no. Estos hombres están diciendo que los líderes no lo han aceptado, así que debe ser falso. Estos hombres mismos no están utilizando la ley, la palabra de Dios, para mostrar que Jesucristo era falso. ¿Te acuerdas lo que Jesucristo les dijo a estos hombres en Juan 5, versículo 39 y 40? Escudriñen ¿qué? La Escritura, porque ella da testimonio de mí. Estos hombres creen que conocen toda la Escritura, creen que se conocen todo, realmente no saben. Realmente no la han estudiado bien, realmente no la interpretaban bien. Y como he mencionado, aquí están diciendo esta gente que no conoce la Escritura, pero ellos mismos no están usando la Escritura para rechazar a Cristo.
para mostrar de que él era un falso, un impostor. No, están basándose en cosas tan superficiales como el estatus de alguien. Entonces, ¿qué vamos a aprender de estos alguaciles? ¿Qué vamos a aprender de ese carpintero bastardo, como vamos a ver en el capítulo 8 que le van a decir? ¿Qué vamos a aprender de ese? Cuando los líderes, el Sanedrín, los fariseos, los sacerdotes, ellos lo han rechazado, es obvio que debe estar mal. Es un error muy grande. Y la falsa religión normalmente te lleva a esto. Te lleva a esta jactancia. La falsa religión normalmente te lleva a esta arrogancia, a esta soberbia. El Evangelio, más bien, Pablo va a decir, Romanos 3, versículo 27, deja fuera toda jactancia. Deja fuera toda jactancia. Pero, en medio de esto, hermanos, ahora nos vamos a topar con la fe de un hombre. Y esta fe va a ser más manifiesta que todavía la de los alguaciles o que la que hemos visto en el versículo 41. Y nos vamos a topar ahora con un hombre llamado Nicodemo. Escucha el versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. Ahora, aquí ya tú te das cuenta que si has estudiado la Escritura un poco y conoces un poco de Nicodemo, de que aquí está habiendo un problema. Porque los líderes judíos acaban de decir, ¿acaso alguno de los gobernantes o de los fariseos ha creído en él? Y la verdad es de que sí. Hay uno que sí. Y no hay uno solamente, hay varios. Y eso nos vamos a topar más adelante. Dentro incluso de los fariseos había personas que habían creído en él, pero que los van a hacer a un lado, que los van a despreciar y los van a intentar silenciar para que no hablen. Uno de ellos, hermano, es Nicodemo. Y ahora, ¿te acuerdas lo que hemos visto en este mismo evangelio que se dijo de Nicodemo? Nicodemo, ¿qué era? No era cualquier fariseo. Nicodemo, nos dice Juan capítulo 3, versículo 1, era un principal entre los judíos. Nicodemo pertenecía a la corte suprema de Israel. Nicodemo, como hemos visto en el capítulo 3, probablemente era el maestro de los maestros en Israel. No era cualquier hombre. Y aquí, hermano, estos judíos están mintiendo, porque al decir, no hay ni uno de los fariseos o de los gobernantes que haya creído en él, no era verdad. Y por la gracia, y esto es importante, por la gracia de Dios, hermano, Nicodemo se va a levantar y va a mostrar un poco de los frutos que ya han sido, va a mostrar un poco de los frutos de la semilla que ha sido sembrada en él en el capítulo 3. Escucha lo que Nicodemo va a decir. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Y Juan, como les dije, quiere mostrar aquí que hay una contradicción. Estos hombres están mintiendo, incluso al decir que no había nadie de los fariseos que había creído en él. Porque escucha lo que va a hacer Nicodemo, versículo 51. Nicodemo va a buscar defender a Jesucristo, sabiendo lo que eso significaba. Escucha versículo 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Jesucristo, Nicodemo acá está defendiendo a Jesucristo y confrontando a los líderes judíos de su época y diciéndoles, ustedes están juzgando mal. Nicodemo, al parecer, sí escuchó el versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y les está reclamando a los judíos que ellos están juzgando a Jesucristo basados en la ignorancia. Les está reclamando, hermano, a los judíos de que ellos lo están juzgando a Jesucristo sin haber discernido, sin haber evaluado, sin haber probado realmente las cosas. Y eso es un error, e incluso estos hombres que decían, maldita esa gente que no conoce la ley, estos hombres estaban quebrando la ley. Porque, hermano, ¿qué decía el Antiguo Testamento acerca de hacer juicios contra alguien? ¿Se necesitaba testigos o no? Se necesitaba testigos y pruebas para condenar a alguien y para dar una sentencia sobre alguien. Pero estos hombres no tienen esto. Estos hombres lo único que tienen son las palabras vacías de sus líderes. Estos hombres lo único que tienen son la pretensión de tener un estatus de superioridad sobre la sociedad. Y por eso están concluyendo Jesucristo es un falso, Jesucristo no es el Mesías. Pero Nicodemo aquí, hermano, ahora está mostrando frutos de su verdadera fe y poniéndose en riesgo, porque esto es realmente ponerse en riesgo. Y confrontando a estos hombres y diciéndoles, un momento, ustedes no se han tomado el tiempo para juzgar realmente a Jesucristo. No se han tomado el tiempo para hacer las averiguaciones que son necesarias para saber quién es Él. No se han tomado el tiempo para cumplir lo que Él les ha dicho en capítulo 5, escudriñad las Escrituras.
No se han tomado el tiempo para verificar quiénes son sus padres, de dónde vienen. No se han tomado el tiempo. Y hermano, este es el error de mucha gente. Y normalmente pasa eso. Hay gente que habla mal de la Escritura y que es la Biblia y que el cristianismo, y tú le dices, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Nunca. Que yo no creo en su religión, que es falsa y no sé qué. ¿Cuántas veces te has puesto a estudiar acerca de la veracidad histórica de Jesucristo? Que ustedes creen en mitos. Ah, sí. ¿Cuántas veces te has puesto a estudiar eso? A ver si realmente nuestras religiones son mitos, son leyendas. Y normalmente la gente dice, nunca. Y Nicodemo aquí les está confrontando con eso. Ustedes están llegando a sentencias, llegando a resoluciones sin haber evaluado las cosas bien. ¿Juzga acaso nuestra ley? Y escucha, esto es muy importante, las palabras de Nicodemo. Estos hombres acaban de decir, malditos los que no conocen la ley. Y Nicodemo, hermano, les está diciendo, un momento, ustedes no están siguiendo la ley. Y esa es la hipocresía, hermano, de las falsas religiones. Ustedes no están siguiendo la ley. Versículo 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y ahora, como dije, hermano, Nicodemo aquí está dando frutos de su salvación. ¿Cuánto tiempo ha pasado, hermano, entre la conversación de Nicodemo, capítulo 3 de Juan, hasta este momento? Quizás unos 2 años, probablemente. Quizás un poco más, un poco menos, pero alrededor de eso. Y no sé si te acuerdas, pero en el capítulo 3 de Juan, hemos visto a Nicodemo hablando con Jesucristo. Jesucristo lo va a confrontar con su falsa religión, lo va a confrontar con su ignorancia, lo va a confrontar con sus pecados y le va a presentar que su única salvación es Él. Hemos visto eso en el capítulo 3 de Juan. Y Nicodemo se va a quedar en silencio completamente. No va a volver a hablar en el capítulo 3 de Juan. Pero hermano, como la Biblia dice, Dios da el crecimiento según lo que Él quiere. Y esta semilla que Jesucristo plantó en el corazón de Nicodemo, hermano, aquí estamos empezando a ver, estamos empezando a ver los frutos de esa semilla. Frutos que vamos a ver más adelante también cuando sea Nicodemo, el cual se preocupe porque Jesucristo sea sepultado en un buen lugar. Y Nicodemo, hermano, aquí no está haciendo cualquier cosa, porque oponerse a los líderes judíos, hermano, era grave. Como vamos a ver en el capítulo 9, eso podía significar ser expulsado del templo, que significaba literalmente muerte civil. Y la historia, hermano, nos cuenta, no se sabe a ciencia cierta si es el mismo Nicodemo, pero yo personalmente tengo cierta inclinación a decir que sí, de que hay un Nicodemo en la historia, el cual terminó siendo expulsado del templo y muriendo pobre y despreciado por su propio pueblo, pero fiel a Jesucristo. Y sinceramente no creo que sea casualidad que nos encontremos con este Nicodemo acá y luego en la historia nos encontramos con un Nicodemo que murió así. Y ya estamos viendo eso, hermano. Y yo creo que estos sí son evidencias de esta fe a la cual Jesucristo lo llamó a Nicodemo y que ahora está mostrando. Pero este pasaje, hermano, no va a terminar con estas buenas noticias, no va a terminar este final en cierta manera feliz. Porque todavía nos vamos a encontrar con el rechazo y la ignorancia de este pueblo. Escucha versículo 52. Y no solamente del pueblo, de los líderes. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Hermano, ese era un insulto. Eso en la época de Jesucristo, en el primer siglo, era un insulto. Los judíos que eran de Judea, de Jerusalén, se creían superiores a los galileos, ¿sí? Y entonces para insultarse decían, ¿eres tú Galileo? Y los galileos despreciaban a los nazarenos, a los de Nazaret, ¿sí? Por eso un insulto era grave decirte Galileo y el otro peor todavía, eres de Nazaret. Por eso a Jesucristo le van a decir, tú eres de Nazaret, y van a utilizar eso. Pero aquí, y esto es importante, esto normalmente hacen las personas que no tienen argumentos. ¿Qué hacen, hermano? Atacan a la persona, no atacan los argumentos. Nicodemo aquí les ha presentado un argumento. A ver, ¿nuestra ley juzga a alguien sin conocerle bien? Es un argumento. Los judíos no le van a responder, claro, mira, nuestra ley dice eso. No, no van a hacer eso. Sino que van a hacer atacar a la persona. Eso, hermano, una vez más, y este pasaje está lleno de falacias lógicas, es una falacia.
Y eso es lo que normalmente hace la gente. Cuando tú le presentas un argumento y no tienen algo para refutar tu argumento, pero tú eres malo, tú igual mientes, tú igual haces cosas malas, ¿sí? Atacan a la persona para intentar desprestigiar a la persona. Porque para su mente, si tienes mucho prestigio, entonces te tienen que escuchar. Pero si eres un Galileo, ¿cómo te van a escuchar? Entonces van a atacar a la persona. Eso, hermano, es común por si acaso. Y no por nada Jesucristo dijo, bienaventurados ustedes cuando los difamen, los insulten por causa mía, ¿no? Bienaventurados, porque eso va a pasar. Y la gente, hermano, hace eso. El evangelio, el cristianismo, hermano, la verdad que contiene la Biblia es irrefutable. La gente no la puede refutar. Y por eso no le queda otra que atacar a las personas, que intentar desprestigiar a las personas. Y eso es lo que están intentando hacer con Nicodemo. Y le dicen, ¿acaso tú también eres Galileo? Esa es una forma de desprestigiarlo, de subestimarlo, de que la gente lo desprecie. Y no van a terminar pero todavía con eso, sino que la arrogancia de estos hombres, hermanos, realmente increíble. Escucha versículo 52. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Como decía un autor, hermano, la ignorancia es atrevida. Es atrevida. Estos judíos le dicen a Nicodemo, tú escudriña la escritura. Nunca se ha levantado profeta de Galilea. Hermano, eso es mentira. ¿Sabías de dónde era el profeta Jonás? De Galilea. ¿Sabes de dónde era el profeta Nahum? De Galilea. Eran de Galilea. Y esto, hermano, es la falsa religión ignorante. Se van a aparentar. Y esto es porque me parece muy, no es casualidad, pero es muy coherente de que lo que estamos viendo hoy día esté en este capítulo donde Jesucristo dijo, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Porque estos hombres están aparentando conocer la Biblia. Aparentando a tal grado que le están diciendo, a ver, escudriñá la Biblia, Nicodemo. Escudriñá, vas a ver que ningún profeta ha venido de Galilea. Ahora no se nos cuenta lo demás de la historia. Yo no sé qué habrá dicho Nicodemo, pero tranquilamente Nicodemo podría haber dicho, a ver un momento, muchachos, Jonás y Nahum era de Galilea. Pero más aún, escucha lo que dice Isaías capítulo 9. Vayan conmigo a Isaías capítulo 9. Porque estos hombres, hermano, que están afirmando esas cosas con tanta alevosía, lamentablemente lo están haciendo con tal ignorancia. Y por esa ignorancia y ese orgullo están lamentablemente rechazando a Cristo. Hermano, el Antiguo Testamento sí decía que nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, tenía que venir ¿de dónde? De Belén. Sí dice eso. Que tenía que venir de la descendencia de David, de Isaí, sí dice eso. Miqueas, como ya he mencionado varias veces, dice que él iba a nacer en Belén. Está bien. Pero la misma Escritura, hermano, también dice esto. De que gran parte del ministerio de Jesucristo iba a ser ¿dónde? En Galilea. ¿Sabías eso? Su misma Escritura en el Antiguo Testamento nos dice de que Jesucristo iba a tener un ministerio en Galilea. Es por eso que cuando tú estudias los evangelios vas a ver eso. Jesucristo, la mayor parte de su ministerio va a pasarla en Galilea, en el reino del norte. ¿Y va a viajar a Judea constantemente? Sí. Pero la mayor parte de su ministerio va a ser en Galilea. Es más, hasta casi todos sus discípulos son ¿de dónde? De Galilea. ¿Y eso era una contradicción con la Escritura? No. Escucha lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Y aquí, hermano, ¿cuál es el título que le pone Reina Valera a este pasaje? Escucha, ¿nacimiento y reinado de quién? Del Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán. Escucha esto. En Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hermano, en el Antiguo Testamento, parte del ministerio del Mesías, el profeta Isaías dijo
iba a estar enfocado en traer luz ¿a dónde? A Galilea. Iba a ser enfocado en traer luz y en traer conocimiento y la verdad a esta región tan despreciada por los judíos como Galilea de los gentiles, todavía se la menciona así. Es por eso que más adelante vamos a ver esto las próximas semanas. Jesucristo va a decir, yo soy la luz del mundo. Y él pasó gran parte de su ministerio en Galilea porque el mismo Antiguo Testamento decía que el Mesías iba a hacer esto. Entonces estos judíos en Juan capítulo 7, por su arrogancia, por su ignorancia, no saben quién es Cristo, no lo han evaluado, no han investigado realmente quién es Él, porque si lo hubieran hecho sabrían que nació en Belén, sabrían que es de la descendencia de David. No lo han hecho, son unos ignorantes y por eso están rechazando la única oportunidad que tienen de salvación, Cristo. Pero aparte de eso, son unos ignorantes de la Escritura, creyendo que conocen la Escritura. Porque si conocían la Escritura sabrían que el Mesías iba a pasar gran parte del tiempo en Galilea. Iba a pasar gran parte del tiempo ahí en Galilea, proclamando la verdad, siendo luz donde había oscuridad. Entonces ellos deberían haber reconocido que Él sí es el Mesías. Pero por su ignorancia, por su arrogancia, lamentablemente están rechazando a su propio Salvador. Y este es, hermano, lo que causa la falsa religión. Y en este pasaje, hermano, nos encontramos con todas estas diferentes respuestas a nuestro Señor Jesucristo. Gente confundida, gente asombrada, gente que lo rechaza con vehemencia, gente que lo defiende mostrando fe, gente que por ignorancia lo rechaza, hermano. Y te puedo asegurar, hermanos, de que en alguno de estos grupos estás. En alguno de estos grupos estás. Y nuestra oración es que estemos, hermano, en aquellos que muestran fe verdaderamente en Cristo y asombro por su doctrina. Porque lamentablemente todos los demás, como hemos leído en el capítulo 3, versículo 36, aquellos que rechazan a Jesucristo, la ira de Dios está sobre ellos. Ellos dirán que los otros son malditos, no, ellos son los que están bajo la ira de Dios. Y cualquier persona que esté así de confundida y rechace a Jesucristo, incluso la Escritura, usando la Escritura para rechazarlo, escucha, la ira de Dios está sobre ti. La ira de Dios. Vamos a orar para terminar, ¿sí? Señor, gracias te damos esta mañana, este tiempo que nos has dado de poder meditar y exponer tu palabra. Te ruego, Dios, misericordia, porque tú eres el único que puede abrir nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro entendimiento a tu palabra y a quién es Cristo. Señor, nosotros intentamos esforzarnos para predicar tu verdad, pero tú sabes, Dios mío, los diferentes resultados, Señor, que da esto, las diferentes reacciones que tiene tu verdad siendo proclamada en las personas. Tu mismo Hijo, Señor, tuvo que ver y sufrir, experimentar todo este rechazo, toda esta confusión, toda esta ignorancia, Señor, de gente que no lo quería, de gente que lo va a rechazar a tal grado que va a buscar incluso asesinarlo. Pero te pido, Dios, por personas que verdaderamente se asombren con tu palabra. Te pido, Señor, por personas que verdaderamente pongan su fe en ti, en tu Hijo Jesucristo, al grado de estar dispuestas a perderlo todo por ti, por tu nombre, por quién eres tú, así como Nicodemo, Señor. Líbranos, Dios mío, de la ignorancia, líbranos, Señor, de esta terrible situación de hombres que creen saber cuando no saben, de hombres que creen tener el conocimiento cuando realmente no conocen. Dios, te pido misericordia porque nos des la humildad y nos hagas hombres y mujeres que reconozcamos nuestra condición y con humildad nos acerquemos a ti y comprendamos tu palabra de manera correcta, la interpretamos de manera correcta. No nos basemos, Señor, en cosas ilógicas y absurdas. No basemos, Señor, nuestra fe, nuestro conocimiento simplemente en la apariencia de hombres que parecen tener mucho conocimiento. Sino, Dios, ayúdanos a ver a Cristo a través de su palabra. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.